Muy buenas noches. El pasado sábado 11 de septiembre se conmemoró el 20 aniversario de los atentados terroristas en Nueva York y Washington del 2001. Hay muchos saldos de los que platicar, desde luego comenzando por los efectos que tuvo esto en la relación de México con Estados Unidos, también de los saldos para la libertad en Occidente, dos guerras, Irak y Afganistán. En fin, son muchos los efectos que tuvo este evento histórico, me atrevería yo a decir, que ocurrió hace 20 años. Vale la pena echarle un análisis a este asunto, a las consecuencias, las implicaciones que nos dejó el 11 de septiembre a 20 años de cumplirse un aniversario más. Saludo a Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Leo. ¿Cómo estás, Jorge? Javier. Javier Tello, muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Héctor, Jorge, muy buenas noches. Y Jorge Castañeda desde Nueva York. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Hola, Leo. Hola, Javier. Hola, Héctor. Pues déjame empezar contigo, Jorge. Desde luego tú eras en ese momento el canciller de México, secretario de Relaciones Exteriores, y hay que ver cómo se rompió una buena relación que se estaba generando entre el gobierno del presidente Bush hijo y el presidente Vicente Fox. El otro día leía una entrevista que le hicieron al entonces embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, que dijo que no le gustó desde el primer momento a Estados Unidos la reacción que tuvo México por estos atentados. Bueno, ardidón, Leo, ardidón, pero así es. ¿No? Es un tipo ya jubilado, ya las últimas, y bueno, pues mira, son los comentarios que no ha dejado de hacer estos últimos 20 años. Pero hablando ya mira, yo creo que no se rompió una relación. Lo que sucedió es que México había ocupado un primer lugar de prioridad de la política exterior de Estados Unidos desde que Bush tomó posesión y hasta el 11 de septiembre. Bush había hecho su primer viaje al extranjero a México. El primer visitante a la Casa Blanca en una visita de Estado fue Fox. Nada más para darse cuenta de la magnitud del asunto, Leo, entre enero y septiembre, Bush y Fox se reunieron 5 veces. Hasta ahora López Obrador y Biden no se han reunido ni una sola vez. Eso es lo que cambió con el 11 de septiembre, independientemente de las opiniones más o menos superficiales o más o menos resentidas que Davidow y los mexicanólogos y los americanólogos puedan tener. En el sentido de que si no estás en el primer lugar de la prioridad, bueno, pues vuelves al lugar normal que siempre habíamos tenido, salvo quizás en los momentos de la aprobación del TLC con Salinas y Clinton, ¿no? Al no ocupar ese lugar prioritario, la agenda mexicana quedó relegada a un segundo plano, y en particular la agenda migratoria que teníamos con ellos, sobre todo después de la visita de Fox a Washington 3 días antes, pues en efecto se esfumó de alguna manera. De todas maneras iba a ser difícil, tan difícil que desde entonces 3 presidentes norteamericanos, Bush, Obama y ahora Biden, han tratado de lograr más o menos lo mismo que se proponía entonces, y 3 presidentes mexicanos, Fox en menor medida, Calderón, Peña para nada, pero López Obrador sí, también han tratado de lograr más o menos lo mismo y no se ha podido. Pero sí fue catastrófico, si se quiere, para México en el sentido de dejar de ser prioridad. Y luego en algunos aspectos de seguridad ya podremos volver sobre ellos en un momento. Bueno, aquí está, Javier, el tema de la migración presente. Desde luego, a mí creo que el presidente Bush hijo, con muy buen olfato político, sabía que se tenía que acercar a la comunidad latina para pues que tuviera viabilidad el Partido Republicano. No es porque nos quisieran mucho a los mexicanos, sino era una agenda interna del presidente Bush hijo, pero efectivamente, como dice Jorge, eso se esfumó, se enfrió, y aquí estamos, 20 años después, con el problema migratorio encima.
En efecto, yo creo que lo describe bien Jorge. No es como una ruptura ni nada, Sí. sino más bien un tema que era central para Estados Unidos, que era la relación bilateral con México, en particular el tema migratorio, fue desplazado, como era de esperarse por lo ocurrido tras los ataques terroristas. Pero también, como ya lo empezaba a decir Jorge, los años siguientes empeoraron la cosa para México, para la relación bilateral en el tema migratorio. Por muchas razones. Hubo un endurecimiento de las fronteras, lo que complicó el tránsito por esa frontera. Sí. No solamente hubo un endurecimiento de las fronteras, sino que también hubo una postura antimigrante que fue surgiendo poco a poco en Estados Unidos, por miedo, por las razones que seas. El tema migratorio pasó a estar bajo la nueva secretaría que fue creada. En ese sentido, cayó dentro del ámbito de la seguridad nacional. Si uno se pone a pensar dónde podrías poner el tema migratorio, pues podría haber acabado en la Secretaría del Trabajo, en fin, pero no, acabó en la nueva secretaría que llevaba el tema de la seguridad, y eso también le dio un cierto perfil, detonó un cierto nacionalismo, incluso yo diría nativismo, que fue creciendo con los años y que pues, terminó en 2016 con Trump en la Casa Blanca. Incrementó los precios del petróleo. En fin, yo creo que tuvo una serie de impactos enormes los ataques terroristas del 11 de septiembre, que afectaron la relación bilateral, afectaron a mexicanos en Estados Unidos, afectaron a México, como a casi todos los países, por ser Estados Unidos la gran potencia. Héctor, ¿cómo ves, en tu opinión, cómo cambió la relación México-Estados Unidos después del 11 de septiembre? Bueno, yo creo que cambió radicalmente, cambió sustantivamente. Esto que dice Javier es importante. El ataque a las Torres Gemelas puso a Estados Unidos en un estado de miedo, de rabia, de dolor, que concentró, digamos, en un solo acontecimiento muchísimos antiguos sentimientos americanos respecto de la migración, respecto del riesgo de sus fronteras, respecto de la inseguridad interna. Y esto fue como una llamada a las más profundas pasiones, pues por una parte de aislacionistas de Estados Unidos, en el sentido de protegerse de la amenaza externa del terrorismo, lo cual dio lugar no solo para México, sino para el mundo, a una cantidad increíble de reglas de seguridad que torpecieron todo. Y por otro lado, puso a todo Estados Unidos en el camino de tomar una represalia y unificó y le dio un sentido de misión que no parecía tener muy claro Estados Unidos en esos momentos, y lanzó, digamos, al país a lo que apenas ahora parece estar clausurando Biden, que es a esta guerra contra el terrorismo, ¿no? Pasó de la gran época de la Guerra Fría al triunfo del modelo, digamos, occidental, liberal, democrático, y después a la guerra contra el terrorismo, de la que 20 años estuvo empeñado en esos Estados Unidos. Yo creo que sin las Torres Gemelas, el tema migratorio mexicano, que era de la mayor importancia, hubiera sido difícil, pero mucho más factible. No sé, Jorge, si esta sensación de inseguridad del homeland estadounidense ha dificultado o dificultó en las décadas siguientes mucho más la comprensión de la cuestión migratoria como un asunto, pues al final, de política pública, de conveniencia, de conveniencia de los dos países, de las dos economías, de complementariedad, etcétera. Y si hubiera sido, sin las Torres Gemelas, más viable discutir el tema migratorio sin el fantasma del terrorismo asociado a que con los migrantes todavía ahora viene el peligro de que se cuelen, pues, terroristas, etcétera, ¿no? De manera que el endurecimiento de las fronteras, que fue parejo, pues le pegó mucho más a México por la vecindad. Y no sé cuántas historias habrá que no conocemos de mucha mayor dureza en las exigencias de Estados Unidos sobre la seguridad mexicana y sobre las garantías que México tenía que darle a Estados Unidos
de que no iba a haber por nuestra porosísima frontera, pese a todo, pues hileras de terroristas, ¿no? Tratando de entrar a Estados Unidos. Me parece que sí cambió radicalmente la sensibilidad americana y también la sensibilidad hacia el tema migratorio. Ese es un buen punto. Hay que decir que ninguno de los terroristas del 11 de septiembre entró a Estados Unidos por México. Luego Trump mañosamente manipuló esa información y dijo que los terroristas podían entrar por México, cosa que es una barbaridad. La verdad es que no hay evidencia alguna de que ninguna célula terrorista haya entrado por México. Lo que sí sabemos, Jorge, es que a partir del 11 de septiembre la obsesión del gobierno de Bush, hijo de su vicepresidente Cheney, era evitar otro 11 de septiembre. Estaban absolutamente aterrados de que viniera el siguiente atentado. Y en ese sentido, sigo con la pregunta que puso Héctor sobre la mesa, supongo que las presiones en materia de seguridad para México fueron muchísimas. Bueno, yo supongo que lo fueron. Yo tuve algún conocimiento de ello en los primeros meses, en el sentido de que se negoció en esa época, Leo, un acuerdo con Estados Unidos que se firmó en febrero del 2002 en Monterrey, es de 22 puntos de seguridad en las fronteras aéreas, terrestres, marítimas, etcétera, en los aeropuertos, en las embajadas y consulados de México en otros países. Eso lo negoció más bien el CISEN, Eduardo Medina Mora y Santiago Krill en Gobernación, pero lo que es lo que tú decías, Leo, que en estos 20 años por lo menos no se sabe públicamente de ningún incidente, de ningún episodio donde hayan tratado de entrar a Estados Unidos grupos o células terroristas procedentes de México, no de mexicanos, pero de gente de otros países que hubieran llegado por México. Entonces, eso es real, que hubo muchísima presión, sigue habiéndola, más por temas migratorios, pero sin duda ahora con lo que ha sucedido en Afganistán va a haber también presiones por motivos de seguridad. Ahora, el cierre de las fronteras o el endurecimiento de las fronteras tuvo muchas consecuencias. Por ejemplo, automáticamente costó más el pollero para ir a Estados Unidos, lo cual hizo que el negocio fuera más atractivo, lo cual hizo que el crimen organizado ingresara, penetrara más en el tema migratorio que antes. También el cierre afectó al narco, al dificultar el paso tanto aéreo como sobre todo terrestre, encareció el paso, dificultó el paso e hizo que las luchas entre cárteles, entre narcos, se agravaran, se agudizaran, porque en efecto se volvía más difícil hacer todo eso. Entonces sí tuvo consecuencias para México, más allá de si sí o no se hubiera logrado un acuerdo migratorio con Estados Unidos, con Bush, de no haber sido por las Torres Gemelas. Obviamente los que nunca estuvieron de acuerdo con esa posición dicen que no se hubiera logrado. Obviamente quienes sí la defendíamos pensamos que algo se hubiera logrado. Los hechos son los que son. Insisto, 3 presidentes de Estados Unidos lo han intentado y no han podido. Esa es la magnitud del reto. Pero al mismo tiempo, la importancia del tema y su pertinencia, pues lo vemos, por ejemplo, como ya lo hemos platicado aquí, con el salvajismo que hay en la frontera sur de México ahora, impuesta por los Estados Unidos, a quienes a Biden se la impone la sociedad norteamericana y los republicanos. Ahí están las imágenes, no mienten, y son tan actuales hoy como hace 20 años. Javier, a ti te tocó verlo, esta perspectiva de cómo cambiaron las prioridades en Estados Unidos desde nada menos que la Embajada de México en Estados Unidos. Te tocó con el embajador Sarucán, tú trabajabas ahí ¿no? No, en 2001 trabajaba con el... No, pero después. Jorge Castañeda. No, pero yo digo después. Después te fuiste a Washington con Arturo Sarucán, ya en el 2007. sexenio. Sí, ya en el sexenio de Felipe Calderón. Y bueno, un poco cuéntanos estas prioridades. Ya era 2007, ya habían pasado 6 años, pero seguía ahí presente el 11 de septiembre, ¿no?
No, totalmente, totalmente presente y bueno, con Bush ya de salida, Sí. yo llegué cuando lleva de salida y luego entró Obama con muy poco interés hacia América Latina en general y México en particular, con poco conocimiento respecto a México y la relación bilateral. En ese sentido era un presidente que claramente no iba a estar tan interesado y que sin embargo seguía totalmente metido en lo que inició con Bush después de los ataques terroristas, que era la guerra global contra el terrorismo, un enfoque en ese tema, las enorme escalada, si se acuerdan, de soldados en Afganistán, su intento de dar un giro y voltear a ver a Asia como un tema más importante que en parte logró, pero con poco éxito, yo diría, en parte porque seguía el tema de la seguridad, el tema del terrorismo siendo el tema central. Y si se acuerdan, en esos años, el tema que dominó en la relación bilateral fue el tema de la seguridad, Sí. más que el tema migratorio, más que el tema comercial, más que cualquier otro tema. Entonces, sin lugar a duda, es algo que ha tenido unas consecuencias enormes a lo largo del tiempo para todos, incluyendo por supuesto a México, como decía Héctor, por nuestra vecindad y por la enorme importancia que tiene esa relación. Héctor, ¿tú dirías que los gobiernos mexicanos, empezando con Fox, luego Calderón, luego Peña Nieto, ahora López Obrador, entendieron la magnitud de lo que significó el 11 de septiembre para Estados Unidos? No lo sé con claridad. Lo que sé es que hubo un momento de ruptura y de no entendimiento de Fox con Bush. No en el principio, no en el primer momento en que todo Estados Unidos se puso atrás de Bush, sino en el segundo momento, cuando vino la definición del apoyo a la invasión de Irak en la ONU. Jorge lo recordará con mucho más detalle que yo. Sí, sí. Pero en ese momento en el que estaba en su máximo encendido el patriotismo y el hegemonismo americano, el presidente Bush decía, o están con nosotros o están en contra de nosotros. Aquí no hay términos medios. Y quería el apoyo abierto, como lo obtuvo, de muchos países para su decisión de invadir Irak por aquella fabricación de las armas de destrucción masiva que nunca quedó clara, más bien quedó claro al fin de cuentas que no existían. Y en ese momento hubo por lo menos 2 países en América Latina que no corrieron, digamos, a apoyar esa moción en la ONU. Uno fue Chile y otro fue México. Chile acabó votando, si recuerdo bien, Jorge, en contra. México no votó, sino tomó una posición muy mexicana de no responder ni sí ni no, hasta que pues del otro lado entendieron en su prisa que era un no, y eso yo creo que en ese momento afectó la relación entre los 2 países, pero también afectó, yo creo, la sensibilidad estadounidense hacia México, porque en ese momento era muy popular la idea de Bush y tenía atrás como un solo país, como un solo hombre, todo el patriotismo americano. Entonces, yo creo que ese incidente puede haber también determinado una cierta ruptura de, por lo menos, el inicio de esa especie de luna de miel que fue muy real entre los 2 gobiernos. Y no solo entre los 2 gobiernos, sino que esto puede haber afectado la disposición mexicana contra lo de Irak, también, digamos, la buena voluntad o una visión de simpatía de la opinión pública estadounidense hacia México, porque debe haberles parecido en aquel momento muy incomprensible que no todo el mundo, como decía su presidente, se pusieran atrás de ellos a favor sin titubear, y todo lo que fuera titubeo era en contra. Creo que hasta Putin hizo alguna posición a favor de la iniciativa que tenía el presidente Bush. A ver, si no mal recuerdo, y por favor corrígenos, Jorge, creo que ese voto en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, ya no se llevó a cabo porque Estados Unidos decidió invadir con unos pocos aliados Irak. Y aquí el error
fue que el entonces embajador Adolfo Aguilar Sincer declaró, bueno, no votamos, pero si hubiéramos votado en contra. Y sabemos que hubo una diferencia contigo, que todavía te desempeñabas como canciller, ¿no? A ver, cuéntanos esa historia porque creo que es importante a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre. No, desde luego, Leora, conviene subrayar lo que ya comentaba Héctor. Son dos episodios distintos, vinculados sin duda, pero separados en el tiempo. El atentado son el 11 de septiembre del 2001, la invasión es en febrero-marzo de 2003, un año y medio después. El tema del Consejo de Seguridad, donde cuando yo ya no estaba en la Cancillería, estaba recién salido, se da en febrero de 2003. Sí. En efecto, dice Héctor, México sostuvo la posición de no votar a favor en caso de que hubiera una votación, que no la hubo. No la hubo, ¿verdad? No la hubo. No la hubo. Estados Unidos se dio cuenta, en primer lugar, que con seguridad la iban a vetar Francia, Rusia y China, que tenían derecho de veto, tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad, y en segundo lugar, ni siquiera habría lo que se llamaba la mayoría sin veto, es decir, los 9 votos, porque entre otros países, Chile y México, no iban a votar a favor tampoco. Entonces, eso les molestó sin duda a los norteamericanos, como dice Héctor, con toda la razón. Ahora bien, creo que también, como decía, creo que una tía de Héctor o de Ángeles, ya no me acuerdo, el problema fue retintín, es decir, la posición de Fox y del secretario Derbez y del gobierno fue no votar con ellos, pero no hacerla demasiado de jamón, si se quiere, no exagerar el asunto, sino ser discretamente pasivos y o antagónicos. Adolfo Aguilar, porque era Adolfo, sus virtudes y sus defectos, como todos nosotros, quiso, digamos, hacer de esa bandera algo mucho más estridente, mucho más vociferante, digamos, presumiendo casi el voto en contra, cuando la instrucción de México, hasta donde yo recuerdo, así es. No hacerlo, mantenerse callados. No queríamos hacer proselitismo en contra de Estados Unidos, queríamos no avalar la invasión, punto. Pero pues Adolfo sí quería, digamos, hacer proselitismo y lo hizo con eficacia, por cierto, en el Consejo de Seguridad en Nueva York, convenciendo a algunos o dando argumentos a algunos. Eso fue lo que yo creo que sí molestó más a Bush. Ya nos lo había dicho Bush en una conversación muy extraña, pero con mucha gente presente de los dos lados, en la bilateral que hubo en APEC, en Los Cabos, en noviembre del 2002, 3 meses antes de la invasión. Le había dicho Bush directamente de frente de todos a Fox, oiga, presidente Vicente, porque así le decía Vicente, a ver si por favor puede controlar a su embajador en la ONU, porque una cosa es que no estemos de acuerdo y otra cosa es que esté cabildeando en contra nuestra. Fox prometió hacerlo, no lo pudo hacer, y en efecto yo creo que eso contribuyó a complicar una situación de por sí complicada. Ahora, también hay que verlo del otro modo, y el presidente Ricardo Lagos lo ha dicho en estos términos, que si México no hubiera estado en el Consejo de Seguridad en ese momento y el otro país latinoamericano hubiera sido República Dominicana, que es lo que hubiera sido, República Dominicana hubiera votado a favor. Y Chile solo, nos lo ha dicho Lagos a Héctor y a mí, lo ha dicho en público, no hubiera podido estar en contra solo. Entonces, ahí se hubieran volteado 2 votos. Con esos 2 votos, Estados Unidos tenía la mayoría sin veto. Hubiera tenido algún tipo de legitimidad para la invasión. Muchos dirán, bueno, ¿qué importa si igual invadieron? Pues sí, pero invadieron solitos, o con Inglaterra y con España y algunos más, únicamente. Entonces se puede ver de diversas maneras el tema. Es un tema un poco de detalle, digamos, de minucia, de cierta técnica que suele pues no verse con
Pero Jorge, sí era muy importante el voto para Bush hijo. Era muy importante el voto para Bush hijo, porque era seguir los pasos de su padre, que invadió Kuwait para recuperar Kuwait de Irak, con una resolución de las Naciones Unidas en la mano. ¿Me preguntas a mí, Leo? Sí. O sea, para él era muy importante conseguir el apoyo de la ONU. Colin Powell dio ese famoso discurso falso de las armas de destrucción masiva. Hicieron un gran esfuerzo, un enorme cabildeo para tratar de convencer a los países que faltaban. Sabían que Francia, Rusia y China se iban a oponer e iban a vetar, pero buscaron esta otra mayoría, no la lograron tampoco. Entonces Bush tuvo, a diferencia de su padre, tuvo que invadir prácticamente solo, lo cual en efecto él era una cierta humillación. Igual lo hizo, pues sí, igual era totalmente reprobable, condenable la invasión, y fue condenada por muchos países, incluyendo desde luego a México, pero pues sí, era una situación, insisto, muy, muy complicada, porque estábamos tratando en Washington con gente, digamos, donde había pasiones muy encontradas, las locuras de Cheney y de Rumsfeld, la sensatez de Powell, pero que no tuvo, digamos que por su carácter militar, pues no quiso insubordinarse, no quiso renunciar, aún sabiendo que lo que hacía lo que decía no era cierto. Bush, acomplejado por el padre, que le dijo es un error la invasión. En fin, era una situación tremendamente complicada en Washington y desde luego para nosotros. Hombre, oigan, está buenísima esta conversación. Tengo que hacer una breve pausa. Estamos platicando sobre las consecuencias de los atentados del 11 de septiembre. Se cumplen 20 años. Regresamos en un momento más. Estamos de regreso analizando los efectos de los atentados terroristas en Estados Unidos hace 20 años. Javier, déjame cambiar un poco el tema, porque para mí uno de los efectos más importantes es la pérdida de libertades en Occidente. Claramente las sociedades, cuando se sienten amenazadas, están dispuestas a sacrificar libertades para mejorar su seguridad. Y bueno, no hay duda que ese fue uno de los efectos de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Recordemos la nefasta ley patriota, la legalización de la tortura, supuestamente con estas técnicas mejoradas de interrogación, Guantánamo Bay, el tema de los drones, en fin, se perdieron muchas libertades, no solamente en Occidente, sino también en los países que fueron invadidos. Totalmente. Es más, yo haría la distinción entre pérdida y violación de derechos humanos. Sí, o sea, hubo, sí, muy bien. En el caso de la tortura, para mí era una clara violación a los derechos humanos. Sigue habiendo un serio problema en Estados Unidos precisamente con la detención de un grupo de gente en un limbo legal que está en Guantánamo, que ha sido torturada, etcétera. Eso sigue. Y en cuanto a lo que mencionas, que es la pérdida de libertades, etcétera, tiene que ver con todo tipo de leyes. Mencionaste el Patriot Act, también estaba la ley que permitía la recabación de información telefónica, el espionaje telefónico a nivel masivo. Supuestamente inicialmente era solamente para sospechosos terroristas, pero claramente muy rápido todo el mundo se empezó a dar cuenta que estaba la red incluyendo a un número muy amplio de ciudadanos estadounidenses. La preocupación de Estados Unidos era que fueran ciudadanos estadounidenses. No había problema con espiar a extranjeros, pero a los americanos sí. Entonces, sin duda, como bien dices, creo que hubo una serie de restricciones que además fue acompañada, yo te diría, con un incremento del poder discrecional del presidente a tomar decisiones. En Estados Unidos. En Estados Unidos, y una reducción de rendición de cuentas. Por ejemplo, todo el tema de espionaje telefónico eran aprobado por cortes secretas, que nadie sabía qué hacían, qué decían, a qué conclusión llegaban, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente se pierde una serie de libertades, son violadas
una serie de derechos, sino que al mismo tiempo se reduce el proceso de rendición de cuentas y pues la combinación sí es en efecto sumamente seria. Fuera de Estados Unidos, pues más. Todos estos casos de tortura, de prisioneros, de sospechosos, supuestos terroristas, ubicados en territorio fuera de Estados Unidos, lo que facilitaba legalmente, entre comillas, o le daban la vuelta a la ley para poder torturarlos, etcétera. Yo incluiría en todo esto el tema de los drones. Sí, claro. Y la manera en que fue definida enemigo, un blanco enemigo. En un momento se definía como cualquier adulto mayor de 16 años que se juntara con otro adulto mayor de 16 años, ya casi te daba derecho a matarlos desde el aire con un dron. En ese sentido, las supuestas muertes colaterales asociadas al bombardeo con drones no eran tan altas. Pues claro que eran altísimas. Era una definición de enemigo que permitía de manera bastante indiscriminada eliminar a poblaciones que además vivían con el horror, y esto está muy documentado, con el constante conocimiento. Tú vivías en algún pueblito en Afganistán o donde fuera, con el conocimiento que arriba de ti constantemente había drones que en cualquier momento podían atacar. Sí. En fin, lo dices creo que muy correctamente, que esto ocurrió dentro de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, en Europa también. Algunas restricciones muy aceptables, yo diría. Es decir, el proceso que, por ejemplo, iniciaron los aeropuertos de revisión. Yo no tengo ningún problema con ese tipo de decisiones, dado lo ocurrido. Si a mí me dicen te tenemos que revisar más a fondo para que estés más seguro en el avión, pues sí, totalmente de acuerdo con ese tipo de cosas. Pero sin duda otras decisiones sí fueron muy cuestionables. Es que estos atentados, Héctor, del 11 de septiembre, de alguna manera pusieron a temblar, pusieron a prueba los pilares de la democracia liberal americana. Me parece, y eso es un asunto inacabado todavía, ¿no? Totalmente, y estaban muy desconcertados sobre cuál debía ser la respuesta. Si uno ve el documental que tú nos recomendaste, que es buenísimo, el punto de inflexión, es muy claro, digamos, en el primer capítulo, cómo realmente durante ese primer día clave, el presidente Bush simplemente no solo no entiende, sino no sabe realmente lo que está pasando durante muchas horas. Están perdidos en el espacio respecto de lo que sucedió, pero sobre todo respecto de lo que tenían que hacer. No en el sentido de que sabían que tenían que hacer una represalia, eso lo tenían clarísimo, sino en el sentido de cómo tenía que hacer esa represalia, qué propósito tenía que obtener, aparte de cazar a Bin Laden, naturalmente el de evitar nuevos ataques terroristas, pero estaba todo menos claro qué es lo que tenían que hacer. Y yo creo que de ese desconcierto es que fueron como necesitando construir pues lo que dominó finalmente estos 20 años de política exterior americana, pues que es simplemente un error estratégico, histórico, global, de qué política es la que tenían que hacer. Y dieron, para justificar todos estos golpes aislados y todas estas barbaridades en materias de derechos humanos, entonces dieron en compensar el asunto con el desarrollo de que debían de construir naciones. No bastaba, digamos, intervenir y retaliar o represaliar o tomar represalias, sino que había que tomar una posición mucho más constructiva y muy loca, mucho más loca, aunque parezca racional, de garantizar mediante el cambio fundamental de los países la seguridad de Estados Unidos. Decía Bush, lo acabo de leer, América no estará, Estados Unidos no estará, no podrá gozar de su libertad mientras no exista la libertad en todos los países del mundo. Digo, petición extrema y loca y desorbitada si alguna. Y sin embargo, eso fue lo que trataron de hacer, meterse a Afganistán a construir una democracia American-like
y un Irak American Light, y en eso empeñaron 20 años digamos, de algo que se parece a una política exterior que tiene un objetivo estratégico. Insistieron en eso 20 años con los resultados que ya conocemos. Y ahora un poco el tema para Estados Unidos es que sigue, porque este tema de construir naciones pues simplemente era un disparate estratégico, y el tema de no construir naciones deja un gigantesco agujero que está tratando de llenar el presidente Biden, pero que todavía no tiene. A lo mejor creo que tiene alguna idea más clara, digamos, cuáles serían las líneas estratégicas de esa nueva política americana que le dé algo que le dio la Guerra Fría y algo que le dio también, aunque en el camino equivocado, la guerra contra el terrorismo, que es una unidad de propósito nacional. Nadie discutía el tema de la guerra contra el terrorismo, como nadie discutía el tema de la Guerra Fría. Esa unidad de propósito nacional es lo que yo creo que está muy complicado de construir en esto, por lo menos de esbozar, para ya no pedir más, simplemente un esbozo de por dónde iría eso que podría unir realmente profundamente a los americanos respecto de el papel de Estados Unidos en el mundo. Jorge, el 11 de septiembre sacó lo peor que hay en Estados Unidos, y desde luego yo creo que está muy personalizado en Dick Cheney, el vicepresidente, pero también sacó lo mejor de Estados Unidos, ¿no? Porque hubo un debate, y sigue habiendo un debate muy interesante de cómo defender las instituciones liberales en ese país, ¿no? Bueno, yo creo que en efecto salió lo peor, insisto, no necesariamente en la estela del 11 de septiembre, sino más de un año y medio después, donde Irak, que aunque están vinculadas en el imaginario social, incluso del mundo, en los hechos no había vinculación. Al-Qaeda no tenía ninguna presencia en Irak. Saddam Hussein nunca fue ni partidario, ni aliado, ni cómplice de Al-Qaeda. Es decir, se amalgamaron dos hechos completamente separados. Ahora, en efecto, lo peor de Estados Unidos salió en la invasión de Irak, con la tortura de Guantánamo y con toda la represión a los grupos terroristas antes de la invasión de Irak, y ya después en Abu Ghraib, desde luego después de la guerra, de la invasión, las dos cosas. El problema, Leo, es que los atentados surtieron consecuencias no solo en Estados Unidos, sino que ya después, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, los grupos yihadistas en muchas partes del mundo empezaron a aflorar y a hacer un trabajo de copiones, de mimetizar lo que habían hecho los 11 o los 18 de Al-Qaeda el 11 de septiembre, en primer lugar. En segundo lugar, pues Al-Qaeda y sobre todo ISIS pudieron arraigarse en territorio iraquí para desde ahí atraer a gente de otras partes del mundo y luego mandarlos a Europa. Y entonces, como decía Javier, lo que pasó es que otros países, como Francia, como Inglaterra, como España, como Alemania y muchos más, empezaron a adoptar medidas o políticas internas muy parecidas a Estados Unidos. La rudeza francesa ahorita contra el islamismo radical, pues no es, yo creo que es hasta peor que la norteamericana. También han sufrido más atentados los franceses que los norteamericanos. Menos víctimas, desde luego, muchísimas menos, pero más atentados, y con 10% de la población siendo musulmana. Bueno, pues sí, también son las secuelas, las consecuencias del 11 de septiembre. No se limitaron solo a Estados Unidos y no se limitaron tampoco al mundo occidental, sino que sí enardecieron a miles y miles o cientos de miles de jóvenes, muchos de ellos árabes, muchos de ellos musulmanes no árabes, que ante una situación desesperada, pues vieron en esto una especie de reivindicación y empezaron a mimetizar todo eso, y ha sido una catástrofe todos los días. O sea, esto sigue, no ha terminado, terminó en Estados Unidos de alguna manera, no ha terminado en Europa ni en muchas otras partes.
Oiga, me queda tiempo para una ronda rápida de 1 minuto. Sí les quiero preguntar si un acto terrorista tiene como objetivo generar miedo para desequilibrar al país donde se lleva a cabo el acto terrorista y desde luego generar con ese miedo consecuencias que puedan tener negativas para ese país, que pueda debilitar ese país. Si ese es el concepto de terrorismo, Javier, ¿se salieron con la suya Osama Bin Laden y Al Qaeda? ¿Fue un atentado en ese sentido exitoso? No, totalmente. Como defines tú terrorismo y como defines tú éxito, sin lugar a duda fue exitoso. Yo creo que mucho más exitoso de lo que incluso Bin Laden, quiero pensar, imaginaba. Empoderó además al Pentágono de una manera también impresionante. Por más que varios presidentes trataron de dar un giro en otra dirección, por ejemplo Obama, no pudieron. Creo que lo que hoy hace Biden es precisamente dar ese giro. Para citar a Echeverría, que decía que la política económica se hace en Los Pinos, la política militar se hace en la Casa Blanca hoy. Le quitó ese control al Pentágono y quiere enfocar al Pentágono incluido, pero a la política exterior americana en China. Héctor preguntaba cuál podría ser ese futuro enfoque que le dé unidad a la política exterior americana en cuanto a enemigos, pues parecería ser China. Queda claro que es un enemigo muy distinto, es un rival más que un enemigo. Sí, es un país. Exacto. Pero queda claro que lo que quiere hacer Biden es enfocarse en China y dejar de estar metido en Afganistán. Entonces, sin lugar a duda, creo que si la pregunta es si fue exitoso el atentado terrorista, totalmente. A mí me choca también reconocerlo, pero creo, no sé, tu opinión, Héctor, ¿se salió con la suya estos malditos terroristas? Sí, absolutamente. Y yo creo que la secuela ha dejado una red institucional de seguridad, de restricciones, de espionaje electrónico, de espionaje institucional, estatal, que hace que sea la sociedad americana, junto con la expansión de las redes sociales y del mundo digital, una sociedad mucho más espiada, mucho más restringida en su vida diaria, en su operación y en su certidumbre de libertades mucho mayor que lo que era antes de 2001. Me parece que ha sido un golpe, digamos, de restricciones de la libertad americana, vuelta a institución en el homeland y todos sus procedimientos. Esa es una cosa. La otra cosa es que sí, esto que dice Javier del camino de Biden, de dejar atrás el tema del terrorismo y poner enfrente China, sí está mucho más en el orden de un adversario del tamaño y de la credibilidad que necesita Estados Unidos, porque sí le va muy bien a Estados Unidos teniendo un gran enemigo enfrente. Siempre ha sabido manejarse con un gran enemigo enfrente. Es lo que decía Carlos Fuentes sobre Melville y la ballena blanca. Estados Unidos siempre necesita un gran mal, un gran enemigo que perseguir. Bueno, es mucho mejor y tiene mucho más sentido enfocarse a una competencia seria, tecnológica, política, global, estratégica con China, que seguir peleando con el terrorismo. Pero bueno, falta mucho. Se me acabó el tiempo de este segmento. Tú también estás de acuerdo, ¿no? Nada más dinos si se salieron con la suya los terroristas, Jorge. Totalmente, Leo. Yo creo que fue un gran golpe exitoso para las peores causas, pero sí, sin duda. Sí. Bueno, toca hacer una pausa. Vamos a regresar a platicar de la resolución de la Corte sobre la inconstitucionalidad de criminalizar el aborto.